El tren de medianoche. ¿Te subirías al tren? Era una noche inquietantemente tranquila en el pequeño pueblo de San Isidro. Las lámparas de las calles titilaban intermitentemente, proyectando sombras extrañas en las paredes agrietadas de las casas. Un grupo de niños jugaba a las escondidas, sus risas resonando en el aire pesado, mientras el reloj del ayuntamiento marcaba las 11:45 de la noche. Hugo, siempre el más valiente y travieso, lideraba a sus amigos, Carlos, Mateo y Sofía. En el juego, su risa era la más fuerte, siempre desafiando los límites de lo permitido. «Te encontré, Sofía», gritó Hugo, apareciendo de repente detrás de un contenedor de basura. Sofía rodó los ojos, fingiendo molestia, pero antes de que pudiera responder, un sonido extraño los paralizó a todos. Un silbido agudo, largo y desgarrador rompió la tranquilidad de la noche, seguido por un crujido metálico que parecía provenir de todas partes. «¿Qué fue eso?», preguntó Carlos, su voz apenas audible. «Parece un tren», respondió Mateo, mirando alrededor con el ceño fruncido. «No es posible. No hay vías por aquí», dijo Sofía, pero sus palabras murieron en su boca cuando giraron la esquina de la calle principal. Allí estaba. Un tren negro avanzaba lentamente por unas vías oxidadas que, juraban, no existían hasta esa noche. Era antiguo, con vagones cubiertos de óxido y ventanas negras como el vacío. Una extraña niebla lo rodeaba, haciendo que pareciera surgir de otro mundo. «¿Qué es eso?», murmuró Sofía, retrocediendo un paso. Hugo, en cambio, avanzó hacia el tren, fascinado. «Es increíble. ¿Cómo no lo hemos visto antes?». El tren se detuvo frente a ellos, exhalando un aliento de vapor oscuro que les heló la piel. Las puertas de un vagón se abrieron con un crujido ensordecedor. Dentro, todo era oscuridad. Ninguna luz iluminaba el interior, pero había algo, una sensación de que alguien, o algo, los observaba desde las sombras. «No es buena idea, Hugo», dijo Carlos, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Hugo lo ignoró y subió un pie al primer peldaño. «Es solo un tren viejo. ¿Qué puede pasar?». «Hugo, no lo hagas», advirtió Sofía, pero ya era demasiado tarde. Hugo había desaparecido dentro del vagón y las puertas se cerraron detrás de él con un golpe seco que los hizo saltar. «Hugo», gritó Mateo, corriendo hacia el tren. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, pero no obtuvo respuesta. El tren emitió un nuevo silbido, esta vez más profundo y distorsionado, como si saliera de una garganta inhumana. Los tres amigos miraron aterrorizados como el tren comenzaba a moverse, acelerando poco a poco. Carlos intentó correr detrás de él, pero no tardó en darse cuenta de que las vías se desvanecían bajo sus pies. ¿Qué está pasando?», balbuceó Sofía, mirando hacia donde el tren había desaparecido. Las vías ya no estaban, como si nunca hubieran existido. El silencio cayó sobre la calle, pero algo cambió en el aire. Era más pesado, más frío. Una brisa helada acarició sus nucas y un susurro apenas audible llegó hasta ellos. «Ayúdenme», ¿escucharon eso?, preguntó Carlos, con los ojos muy abiertos. Mateo asintió, su rostro pálido como la luna. «Es Hugo, tiene que ser él». «Pero, ¿de dónde viene?», dijo Sofía, mirando a su alrededor. Los tres se quedaron quietos, intentando localizar el origen del susurro. De repente, Sofía señaló hacia un poste de luz. Allí, grabada en el metal oxidado, estaba la forma de una mano. Era pequeña, como la de un niño, pero parecía reciente, todavía húmeda, como si alguien la hubiera dejado hacía apenas unos segundos. «Esto no tiene sentido», dijo Carlos, retrocediendo. El susurro volvió, más fuerte esta vez, pero lleno de angustia. «Ayúdenme. No puedo salir». La voz parecía provenir de todos lados, y luego de ninguna parte. De pronto, un sonido metálico resonó detrás de ellos. Cuando se giraron, vieron algo que les heló la sangre. Las vías del tren habían vuelto a aparecer, pero estaban cubiertas de una sustancia negra y viscosa que goteaba lentamente hacia el suelo. De las sombras, comenzó a surgir una figura. Al principio parecía humano, pero a medida que avanzaba, se dieron cuenta de que no lo era. Su cuerpo era alto y delgado, y su rostro estaba cubierto por una máscara blanca sin rasgos. Caminaba torpemente, como si estuviera aprendiendo a moverse, y en sus manos sostenía algo, la gorra de Hugo. Sofía soltó un grito ahogado,
mientras la figura se acercaba cada vez más. Los tres amigos dieron un paso atrás, pero la figura se detuvo frente a ellos. Cuando habló, su voz era un eco distorsionado, como si muchas voces hablaran a la vez. El aire se tornó más denso tras la desaparición de la figura, como si el mundo entero contuviera la respiración. Carlos, Sofía y Mateo no podían apartar la vista de la mancha viscosa que cubría las vías, mientras un extraño goteo resonaba en la quietud de la noche. ¿Qué fue eso?, susurró Mateo, su voz apenas un hilo. La gorra de Hugo, Sofía señaló con un temblor en el dedo hacia el suelo, donde la gorra de su amigo yacía cubierta de esa sustancia negra. Carlos se acercó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo tensarse. Levantó la gorra con la punta de sus dedos, y un escalofrío recorrió su columna. Estaba fría, como si hubiera estado sumergida en agua helada. Al mirarla de cerca, notó algo inquietante. Dentro de la gorra había un dibujo. Era una pequeña figura que representaba un tren, y en uno de los vagones había una cara grabada. La cara de Hugo, con una expresión de puro terror. «Esto no puede ser real», gritó Carlos, tirando la gorra al suelo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo sacudió la calle. Las vías aparecieron de nuevo, extendiéndose a lo largo de la carretera, y el sonido de un tren acercándose comenzó a retumbar. Pero esta vez no era un silbato, era un lamento, un grito prolongado que parecía provenir de cientos de voces atrapadas. «Tenemos que irnos». «Ahora», dijo Sofía, agarrando a Mateo del brazo, pero este no se movió. Estaba paralizado, con los ojos fijos en el horizonte. ¿Qué estás mirando?, le preguntó Carlos, sacudiéndolo. Mateo levantó una mano temblorosa y señaló hacia el final de las vías. Allí, en la distancia, el tren negro volvía a aparecer, pero algo era diferente esta vez. Las ventanas, antes opacas, ahora mostraban sombras inquietas moviéndose en su interior. Sombras humanas que golpeaban desesperadas el cristal, como si intentaran escapar. El tren se acercaba más rápido de lo que parecía posible, y los rieles temblaban bajo sus pies. A medida que se acercaba, los vagones parecían más grandes, más retorcidos, con formas imposibles que desafiaban la lógica. De repente, una de las puertas del vagón principal se abrió con un chirrido ensordecedor, y de su interior salió un torrente de niebla negra que se deslizó hacia ellos como un río viviente. «¡Corran!», gritó Sofía, tirando de Mateo y Carlos. Los tres comenzaron a correr calle abajo, pero la niebla los perseguía, envolviéndolo todo a su paso. Podían escuchar risas distorsionadas y susurros en sus oídos, llamándolos por su nombre, pidiéndoles que se detuvieran. «No miren atrás», gritó Carlos, pero Mateo tropezó y cayó al suelo. «Mateo, levántate», dijo Sofía, girándose para ayudarlo, pero la niebla ya lo había alcanzado. La figura de Mateo desapareció en cuestión de segundos, envuelta por la oscuridad, mientras su grito resonaba en el aire. Carlos y Sofía no tuvieron más opción que seguir corriendo, sus pies golpeando el pavimento como si sus vidas dependieran de ello. Cuando doblaron una esquina, se encontraron con algo aún más aterrador. Las vías del tren habían aparecido nuevamente frente a ellos, pero esta vez formaban un círculo cerrado, atrapándolos. «No puede ser», murmuró Sofía, cayendo de rodillas. El tren llegó con un estruendo infernal, deteniéndose justo frente a ellos. De las puertas abiertas comenzó a emanar una luz antinatural, pálida y fría. Dentro del vagón, pudieron ver a Hugo, sentado en una esquina. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, pero su boca se movía como si intentara decir algo. «Hugo», susurró Sofía, dando un paso hacia el tren. Carlos la detuvo, agarrándola del brazo. «No. Es una trampa». Pero entonces, una voz resonó desde el interior del tren. Era la misma voz distorsionada que habían escuchado antes, pero esta vez sonaba más clara, más directa. «El tren siempre necesita nuevos pasajeros. Subirán la punta o los traeremos a la fuerza». Las sombras comenzaron a surgir de la niebla, avanzando lentamente hacia ellos. Eran figuras humanas, pero carecían de rostro, como si hubieran sido borrados. Extendieron sus brazos, avanzando para tomarlos. Carlos miró a Sofía, con el corazón en un puño. No podemos quedarnos aquí». Sofía sintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Entonces, ¿qué hacemos?»,
Carlos tomó aire y miró al tren, donde la figura de Hugo permanecía inmóvil. Si este tren tomó a Hugo, tal vez podamos traerlo de vuelta. Sofía lo miró horrorizada. ¿Quieres subir? Carlos asintió, aunque su cuerpo temblaba. Es la única forma. Carlos apretó los dientes, reuniendo el valor que apenas podía encontrar dentro de sí. Sofía le agarró el brazo con fuerza, como si intentara retenerlo. Carlos, esto no está bien. Si subimos, no volveremos. Él la miró, sus ojos llenos de determinación, pero también de un terror que no podía ocultar. No podemos dejarlo ahí. Es Hugo. Si hay una oportunidad de salvarlo, tengo que intentarlo. La niebla se cerraba a su alrededor, y las sombras sin rostro avanzaban, cada vez más cerca. No tenían otra opción. Carlos miró el tren y, con un nudo en el estómago, subió el primer peldaño de las escaleras. Sofía lo siguió, temblando de pies a cabeza. Cuando ambos cruzaron la puerta del vagón, ésta se cerró de golpe detrás de ellos, dejándolos atrapados en una oscuridad sofocante. El ruido de las sombras quedó silenciado de inmediato, como si el tren los hubiera separado de la realidad. El interior era peor de lo que imaginaban. Las paredes parecían estar hechas de metal corroído, pero latían como si fueran un organismo vivo. Las luces parpadeaban de manera errática, emitiendo un zumbido que se clavaba en sus oídos. En los asientos, siluetas humanas permanecían inmóviles, como estatuas. No tenían rostro, solo una superficie lisa y pálida, pero cada una parecía observarlos. Esto no puede ser real, susurró Sofía, agarrándose del brazo de Carlos. No pienses. Solo busca a Hugo, respondió él, avanzando con cautela por el pasillo estrecho. Al fondo del vagón, vieron a Hugo, sentado en un asiento junto a la ventana. Parecía idéntico a cuando lo vieron subir, pero algo en su postura estaba mal. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y su piel era pálida como el papel. Sus ojos, abiertos de par en par, no reflejaban emoción alguna. «Hugo», gritó Carlos, corriendo hacia él. Sofía intentó detenerlo, pero no pudo alcanzarlo a tiempo. Carlos tocó a Hugo por el hombro, intentando despertarlo. El cuerpo de Hugo se movió lentamente, pero no de forma natural. Giró la cabeza hacia Carlos, y una sonrisa antinatural se dibujó en su rostro. «Carlos», dijo Hugo, con una voz hueca y distorsionada, como si no fuera realmente suya. «¿Por qué viniste?» Carlos retrocedió, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. «Hugo, tenemos que irnos. Vamos a sacarte de aquí». Hugo inclinó la cabeza aún más, su sonrisa creciendo de forma inhumana, hasta que casi parecía partirle el rostro. ¿Irnos? Pero, ya no puedo salir. Estoy atado. De repente, las luces del vagón se apagaron por completo, sumiéndolos en una oscuridad total. Sofía gritó, buscando a Carlos en la penumbra, pero todo lo que pudo escuchar fue la risa distorsionada de Hugo, mezclada con un sonido de metal chirriante. Cuando las luces parpadearon de nuevo, Hugo ya no estaba en su asiento. En su lugar, había algo más. Una figura alta, encorvada, con extremidades largas y retorcidas. Su rostro era una mezcla imposible de rasgos humanos y bestiales, como si muchas caras hubieran sido fundidas en una sola. Ustedes también serán pasajeros. Dijo la criatura, su voz resonando en el vagón como un eco infernal. Carlos y Sofía comenzaron a retroceder, pero las figuras inmóviles en los asientos ahora se movían, levantándose lentamente. Las sombras sin rostro que habían visto antes estaban ahora allí, avanzando hacia ellos desde ambos extremos del vagón. «¡Corre!», gritó Carlos, agarrando la mano de Sofía. Ambos comenzaron a correr por el estrecho pasillo, esquivando las manos que se extendían hacia ellos. Las paredes parecían encogerse, el espacio haciéndose más pequeño con cada paso. El aire se volvía pesado, dificultando la respiración. Llegaron al final del vagón, pero no había salida. La puerta estaba cerrada y cubierta de la misma sustancia negra y viscosa que habían visto antes. Carlos golpeó la puerta con todas sus fuerzas, mientras Sofía miraba detrás de ellos. La criatura y las sombras se acercaban rápidamente. «¡No se abre!», gritó Carlos, desesperado. Sofía miró alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlos. Entonces vio una palanca oxidada en la pared, con una inscripción en un idioma que no podía entender.
Sin pensarlo, la jaló con todas sus fuerzas. El tren se sacudió violentamente y un sonido agudo llenó el aire, como el grito de algo que sufría. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente y las figuras en el vagón se detuvieron, como si algo las hubiera congelado. La puerta frente a ellos se abrió de golpe y una corriente de viento helado los empujó hacia adelante. Sin dudarlo, ambos saltaron fuera del vagón, cayendo al suelo frío y duro. Cuando se levantaron, se encontraron de nuevo en la calle del pueblo. Las vías habían desaparecido y el tren ya no estaba. El aire era tranquilo, pero algo seguía sintiéndose mal. ¿Lo logramos?, preguntó Sofía, con la voz quebrada. Carlos asintió, aunque su mirada seguía fija en el lugar donde había estado el tren. Pero antes de que pudieran relajarse, un susurro llegó hasta ellos, suave y claro. Ambos se miraron, sus rostros pálidos, sabiendo que aquello no había terminado.